Dios. Así que vamos rápidamente a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4, verso 8. Dice la palabra: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Amén. ¿Qué significa para nosotros acercarse a Dios y Él se acercará a ustedes? En el libro de Santiago capítulo 4, del 1 al 5, Santiago escribe sobre las raíces de nuestras disputas y también de nuestros conflictos como humanos. Santiago 4, 1 al 5 dice: tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente? Amén. Hemos leído Santiago 4.1 para entender que Santiago escribe sobre las raíces de nuestras disputas y conflictos, aunque los síntomas incluyen querer lo que otros tienen. Y aun cuando pedimos y no solo tomamos, generalmente pedimos con motivos equivocados. Santiago parece relacionar esto con la amistad, con un sistema mundial que centra a la persona en sí misma y no en Dios. Muchas veces intentamos conseguir a nuestra manera y para nuestros propios fines lo que solo Dios puede proporcionarnos. En última instancia, estos son síntomas de orgullo egoísta. Santiago advierte a sus lectores de que cuando seguimos estos caminos, nos comportamos como enemigos de Dios. Luego, unos versículos más adelante, Santiago insta a sus creyentes o a sus lectores de las Escrituras diciendo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tras explicar el camino erróneo, Santiago contrasta este camino con el correcto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso dice en el libro de Santiago, capítulo 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Debido a este principio, Santiago exhorta a sus lectores a someterse a Dios y resistir así al diablo. Además, Santiago añade que someterse a Dios y resistir al diablo hará que el diablo huya, centrándose menos en el propio yo y en satisfacer los deseos de la propia carne, apartándonos de la amistad con un sistema mundial o cultural contrario a Dios. Recordemos que no tiene nada que ver Dios con esta cultura mundial. Entonces, y resistiendo al diablo, el cristiano puede vencer a sus tres mayores oponentes, con los mismos tres oponentes que menciona Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, del 1 al 3, y dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son los mismos tres oponentes que menciona Pablo aquí en Efesios. Sin embargo, evitar los tres enemigos negativos quizás sea más sencillo si uno se propone seguir el consejo positivo que da Santiago: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, aunque su espíritu ya vive dentro de los que creemos en Él.
Es evidente que podemos caminar según el mundo, el diablo y la carne, pero si por el contrario estamos siendo llenos o controlados por su espíritu, como en Efesios 5:17, como dice en el libro de Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces Él da fruto en nosotros. Gálatas 5:22 al 23 leemos esos frutos que vienen a través del Espíritu Santo. Pablo lo expresa de esta manera: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. O sea, que la palabra que leemos diariamente ya more en nosotros abundantemente, que es lo que nos va a mantener en el Espíritu de Dios. Las cosas de este mundo carnales nos alejarán del Señor o de la voluntad del Señor. Sin embargo, cuando tenemos palabra de Dios en abundancia, esa palabra nos mantendrá llenos y mantendrá el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros. Colosenses 3:16 también dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose, como lo estamos haciendo en este momento. Nos estamos amonestando. Muchos de nosotros conocemos perfectamente esta palabra, pero es necesario que alguien más nos amoneste, nos recuerde. Que dice amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Por eso es también, como dice en Hebreos 10:25, que no hay que dejarnos de congregar, porque es dentro de la congregación, entre el grupo de hermanos, es que estamos amonestándonos a través de aquellos cantos, himnos, meditación de la palabra, que nos hacen mantener el Espíritu de Dios activo en nosotros. Pero si no vamos y nos quedamos en casa, es más probable que estemos en otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ni con la palabra, ni con la alabanza. Entonces, lo que dice Colosenses 3:16 tiene bastante importancia para nosotros los cristianos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, en mí, en todos los creyentes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Al centrarnos menos en nosotros mismos y más en Él, podemos ser más sumisos a Él. Esta parece ser la idea que hay detrás de lo que significa acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, lo que hemos leído de Santiago 4:8. A medida que alineamos nuestras prioridades, nuestros deseos, pensamientos y comportamientos con lo que Él ordena, descubrimos que caminamos con Él. Jesús habló de esto en Juan 15, cuando dijo a sus discípulos que debían permanecer en Él. Juan 15 habla claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. No puede ser más clara la palabra del Señor cuando está hablando en el libro de Juan 15, cuando dijo a sus discípulos lo que debían hacer: permanecer en Él. Obviamente, mantenernos en Él. Por eso dice: permanecer en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Así que si nosotros no permanecemos en Él, difícilmente vamos a poder hacer su voluntad. Si nos alejamos del Señor, aunque Dios nos ha proporcionado muchos detalles sobre cómo caminar con Él, Santiago expone las cosas de manera concisa cuando anima a sus lectores: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A veces es fácil poder perderse en detalles teológicos, pues hay muchos y todos son importantes y útiles, como nos recuerda en el libro de Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También es bueno que veamos la sencillez de lo que Dios nos pide que hagamos. Nos pide una comunión sencilla y apacible con Él. Recuerda que Jesús dijo una vez a sus oyentes que su yugo era fácil y su carga era ligera. ¿Por qué dijo eso? En el libro de Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no intenta complicarnos las cosas y no ha hecho que caminar con Él sea una carga. Nos recuerda que debemos acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros, y cuando Él se acerca a nosotros hará que todo lo que para nosotros es tan difícil y tan pesado pueda sentirse liviano, porque ya no lo cargamos solo nosotros, sino que Él nos ayuda a cargar y a resolver los asuntos que no están bajo nuestra capacidad. Así que, hermanos, en el libro de Santiago nosotros vemos que este libro de Santiago 4:8 nos hace pensar de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios de alguna manera. Por eso dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadoras y purifiquen su corazón. Ustedes de doble ánimo, no está hablando a nosotros. Tener una profunda experiencia con Dios es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. No se trata solo de saber de Dios, porque el conocimiento lo podemos tener full, lleno en nuestra cabeza de tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero no basta solo con conocer, de tener ese entendimiento en la cabeza, sino de conocerlo verdaderamente, de sentir su presencia, de escuchar su voz y vivir conforme a su voluntad. En un mundo en el que vivimos tan ruidoso y acelerado, es fácil distraernos con las urgencias de la vida y olvidar lo esencial. Aquí lo esencial es tener una relación íntima con el Creador, con el Salvador, con el Espíritu Santo. Dios desea revelarse a nosotros. Él no es un ser distante ni accesible. Es un Padre amoroso que anhela la comunión con sus hijos. Pero esta profunda experiencia requiere entrega. Debemos abrir nuestro corazón, abandonar el orgullo y permitir que el Espíritu Santo guíe cada área de nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Él nos envuelve con su gracia y nos transforma desde dentro, de dentro hacia afuera, para que los frutos pueda ver el mundo que no conoce al Señor, porque nos transforma no de fuera hacia adentro. No se trata solo de vestuarios y de cosas que nos pueden prohibir en las iglesias. Eso no es. Tiene que venir de dentro del corazón del hombre y que se pueda notar por fuera. Porque muchas veces por fuera se nos nota como si de verdad realmente somos santos, pero por dentro tenemos tantas cosas podridas que no nos permiten avanzar. La experiencia con Dios va más allá de los momentos emocionales. Se manifiesta en nuestra vida diaria, en la forma en que perdonamos, en la forma en que amamos a nuestro prójimo, en la forma en que servimos a los demás. Y es un proceso continuo de santificación en el que aprendemos a confiar más en Él y a depender menos de nosotros mismos, sino a ser más dependientes de Dios. Ser dependientes de Dios no es una debilidad como el mundo lo puede considerar.
El mundo dice que hay que confiar en nosotros mismos. No es así. Hay que confiar en Dios. Él es el que nos va a dar esa dependencia y esa seguridad. Confiar más en Él y depender menos de nosotros mismos. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más nos asemejamos a Cristo, a tener un carácter como el de Cristo. Entonces, buscar a Dios en oración, meditar en su palabra y cultivar el silencio de nuestra alma para escucharlo. Su presencia no es una sensación pasajera, sino una realidad constante para quienes lo buscan con todo su corazón. Eso dice la Biblia. Si lo buscan de todo corazón, lo encontrarán. Pero de todo corazón significa con toda sinceridad, no dudando ni un instante de su existencia, de su poder, de su amor y de su misericordia y de todos los atributos que tiene Dios. Entonces tengamos una experiencia profunda con Dios. Permitámosle que Él nos renueve nuestra mente, sanar nuestras heridas y llenar nuestra vida con propósito, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay que dejar que Él obre en nosotros. Él es el que tiene el poder, no nosotros. Nosotros dependemos 100% de Él. Así que reservemos un momento de tranquilidad para hablar con Dios. Abramos nuestro corazón, escuchamos su voz y permitamos que el Espíritu Santo renueve continuamente nuestra fe. Leamos la Biblia no solo por obligación, no solo por querer tomar una lectura a la ligera, sino meditemos. Para conocer el carácter de Dios hay que leer y meditar en ella. Dejar que cada versículo de la palabra de Dios moldee nuestras actitudes y fortalezca nuestra confianza en Él. Pongamos en práctica lo que aprendemos. Sirvamos con alegría, perdonemos con gracia y demostremos a Cristo en todas nuestras acciones diarias y nos convirtamos en un reflejo de su amor. Y así el mundo también querrá seguir a Cristo porque verá en nosotros esa transformación. Así que, hermanos, que Dios les bendiga grandemente por estar en sintonía, no de la radio, sino en sintonía de Dios. Que escuchemos su voz, su palabra y nos acerquemos cada día más a Él. Y Él se acercará a nosotros y nos dará el oportuno socorro, como dice la palabra. Cuanto más lo necesitamos, ahí estará Dios presente. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.